cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Rey, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Bien. Resulta que la hoja parroquial se ha agotado. De hecho, tiene una impresión en blanco y negro. Yo creo que ya hay algunas personas que lo que hacen es la sacan de la página web y algunos lo tenéis, ¿no? Lo mismo que el mensaje de la Cuaresma del Papa. No sé si lo habéis sacado también. Esto sería, el mensaje del Papa sería como todo el fundamento. La hoja parroquial, en realidad casi todos son textos del Papa y algunas concreciones de cómo lo hacemos en la parroquia, y luego lo básico, claro, el misal romano, que es donde se nos dan las directrices básicas. Bueno, entonces vamos a ver. El Papa Francisco este año, todos los años, el Papa nos presenta un mensaje de Cuaresma, y otros años el Papa lo ha dirigido a aspectos, diríamos, importantes, pero no al central. Y este año lo centra todo en el misterio pascual y en la reconciliación con Dios y en la oración. Creo que el Papa este año lo pone en lo medular, y precisamente el lema que nos va a guiar a nosotros también en la parroquia durante todo este tiempo cuaresmal son las palabras de San Pablo a los Corintios. Lo escucharemos el miércoles de ceniza en la segunda lectura, cuando en la segunda carta a los Corintios les dice: en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Diremos que aquí está como la esencia del mensaje del Papa, y en estas palabras tendríamos que condensar, por lo menos comunitariamente, el camino cuaresmal. Entonces, el Papa comienza diciendo: el Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo, fundamento de la vida cristiana, personal y comunitaria. Es decir, que el Papa nos dice un tiempo propicio de preparación. Ya tenemos la clave. La Cuaresma es un tiempo de preparación, porque la Cuaresma no es el fin. El fin y la meta es celebrar el gran misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Vamos, para decirlo de una manera más autorizada, yo he bajado el misal romano. El misal romano, yo me imagino que Alejandro esto ya se lo tiene chupadísimo. En las introducciones es donde se nos marcan, lo primero, toda la teología, muy en síntesis, y luego toda la normativa, lo que en el lenguaje eclesiástico llamamos las rúbricas, donde se orienta. Entonces, en el misal romano hay un decreto, una carta apostólica. Pues la había bajado de categoría. Bueno, la carta apostólica es de Pablo VI, que se llama Mysterium Paschale, y luego tiene normas universales sobre el año litúrgico y sobre el calendario. Bien, vamos a ver. Por no teorizar mucho, pero siempre hay que buscar un aspecto nuclear, central. Y recogiendo, esto está en letra muy chiquita, no me queda más remedio con otras gafas.
recogiendo lo que dice el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la liturgia, que se llama Sacrosanctum Concilium, dice: ya que Jesucristo ha cumplido la obra de la redención humana y de la glorificación perfecta de Dios, principalmente por su misterio pascual, por el cual, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida, el triduo santo pascual de la pasión y resurrección del Señor es el punto culminante de todo el año litúrgico. Vamos a ver, aquí se habla primero de misterio, el misterio pascual, y luego se habla de celebración del misterio pascual. Son dos cosas distintas. El misterio pascual. El misterio pascual hace referencia a Jesucristo. Es decir, el misterio pascual es el paso de Jesucristo de la muerte a la vida. Muerte, en sentido estricto diríamos, muerte, sepultura, resurrección y ascensión. En estos cuatro pasos, nuestra fe nos dice que Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, ha resucitado. Entonces, el misterio pascual es algo referido a Jesucristo, fundamentalmente, y no es una celebración ni es una liturgia, sino que es el paso de Jesucristo. Recordad cómo comienza en el trío pascual, la palabra de Dios siempre nos tiene que dirigir en todo, cómo comienza la primera celebración. ¿Cuál es la primera celebración que tenemos en el trío pascual? Jueves Santo. Jueves Santo. Y entonces, al proclamar el Evangelio, nos dice San Juan que tenía que pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Este paso de Jesús al Padre, esta es la Pascua. Es la Pascua de Cristo, que lo vive Él personalmente. Esto es intransferible. Sin embargo, el misterio pascual, nosotros somos invitados a asociarnos a la experiencia de Jesucristo. Y entonces nosotros también vivimos el paso de la muerte a la vida como cristianos. Pero esto es un proceso vital, no es un proceso ceremonial. Si cuando hablamos del misterio pascual ya nos estamos imaginando a Alejandro con la dalmática y a Rafa con la casulla echando muchos inciensos. No. El misterio pascual es el Calvario, la sepultura, el cenáculo. ¿Me explico, no? Y nosotros somos invitados a través de la fe y de los sacramentos a vivir la experiencia de Cristo, a incorporarnos, a morir con Cristo y resucitar con Él. Es decir, el concepto de misterio pascual. Ahora, ¿cómo celebramos liturgia? ¿Cómo celebramos el misterio pascual? El misterio pascual lo celebramos, por supuesto, en el ámbito más puro, por la fe. Yo creo, el que dice Cristo, Jesús ha resucitado, dice Pablo, está salvado. Eso lo dice Pablo, me parece que son los romanos. Es la fe, pero al tiempo en la fe es en los sacramentos. Y de una manera concreta, sobre todo en los dos sacramentos prioritarios. En el sacramento del bautismo somos injertos en la muerte y en la sepultura de Cristo para ser levantados a una vida nueva, que también en el capítulo 6 de la carta a los romanos nos deja San Pablo bastante claro. Es en el bautismo y es en la Eucaristía. Cada vez que partís este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Lo dice también San Pablo en la primera carta a los Corintios. Es decir, que nosotros, a través de la fe y del bautismo y de la Eucaristía, también en los otros sacramentos, nos injertamos en el misterio de la Pascua de Cristo. Si queda, por tanto, medianamente claro, el misterio pascual va referido sobre todo y prioritariamente a Jesús, de una manera participada. El misterio pascual es la aventura nuestra, de los cristianos, y el misterio pascual es celebrado
en el bautismo y en la Eucaristía. Más o menos así, a modo de píldoras teológicas, nos puede ayudar, ¿no? Ya que Jesucristo ha cumplido la obra de la redención de los hombres y de la glorificación perfecta de Dios, principalmente por su misterio pascual, por el cual, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida, el tríodo pascual de la pasión y resurrección del Señor es el punto culminante de todo el año litúrgico. Y añade, la preeminencia que tiene el domingo en la semana la tiene la solemnidad de Pascua en el año litúrgico. Es decir, que se nos da aquí, ya se nos da una indicación que está tomada del mismo Concilio Vaticano II, el paralelismo que hay, ya estoy hablando de liturgia, de celebración, entre el domingo y el domingo de los domingos, que es el domingo de Pascua. Cuando los cristianos prioritariamente celebramos el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo, es en el domingo. Y anualmente lo celebramos en la fiesta pascual. No hablemos ahora de trigo. ¿Esto cómo se configura en la historia de la Iglesia, en nuestra tradición? La celebración del domingo, como el día de la Pascua de Cristo, a la que nos incorporamos los cristianos a través de la Eucaristía, es de origen apostólico. Así que en los mismos evangelios, en los relatos de la resurrección, especialmente del Evangelio de San Juan, se indica de una manera clarísima que ya en los primeros cristianos, el día primero, le llaman por un lado primero, o por otro lado le llaman el día octavo, celebran la resurrección de Jesucristo. Para los judíos, ¿cuál es la fiesta de los judíos? El sábado. ¿Y el sábado qué día de la semana es en el calendario judío? El séptimo. Al séptimo día descansó, ¿no? Pues los cristianos, después del séptimo día, que es el día santo del descanso de Dios, con el que se cierra la creación, comienza el día octavo, que es el día nuevo, la nueva creación. Jesús permanece descansando en el sepulcro, siguiendo la imagen del libro del Génesis, y en el primer día de la semana es levantado del sepulcro para vivir la vida nueva. De tal manera que los cristianos ya no celebramos como fiesta principal el sábado judío, sino el primer día de la semana, o el octavo día, me da lo mismo. El primero en cuanto que es el comienzo de todo lo nuevo, el octavo en cuanto que es la plenitud. Bien, ¿qué nombre se le da en latín y qué nombre se le da en castellano al primer día de la semana? Domingo. A ver, Eloisa, ¿de dónde viene domingo? Porque no viene de Santo Domingo de Guzmán, no te lo vayas a creer. ¿No sabes de dónde viene domingo? El día del domingo del Señor, pero aquí el castellano ha cambiado. Aquí es domenica, se diría en latín, y entonces en castellano se ha convertido en el domingo. Por eso no asociamos la palabra domingo con la palabra dominical, con la palabra Señor. Hay que ir a la palabra latina para darse cuenta, ¿no? Entonces celebramos el Día del Señor y se celebra todos los domingos, de tal manera que es la primera fiesta cristiana, de la que hay memoria desde el comienzo del cristianismo. La celebración anual de un domingo de los domingos, de un domingo pascual, no tenemos datos en el siglo I. Hay un texto de San Pablo que se canta y se lee muchas veces, eso de nuestra Pascua inmolada, es Cristo el Señor, y algunos quieren ver ahí que de eso podía ser una reminiscencia litúrgica, de cómo los primeros cristianos celebraban un domingo al año como un domingo especial.
Esto aquí los historiadores se debaten. Lo que sí es claro es que hasta el siglo II no hay constancia histórica de que los cristianos celebren un domingo al año, que es el domingo pascual, que después en él se celebra muerte, sepultura y resurrección. Y después inmediatamente se desdobla en 3 días, que es el triduo de la muerte, Viernes Santo, de la sepultura, Sábado Santo, y de la resurrección, Domingo de Resurrección, que son los 3 días del triduo pascual. Esto sería, fijaros que todavía no he empezado a hablar de la Cuaresma, pero es que tenemos que tener claro hacia dónde nos orientamos, porque decía el Papa, nos lo decía aquí, un tiempo propicio para prepararnos a celebrar. Y ahora cuando hablamos aquí el misal romano, el tiempo de Cuaresma, mirad, aquí el tiempo de Cuaresma dice el misal romano: el tiempo de Cuaresma está ordenado a la preparación de la celebración de la Pascua. Es decir, que para esto es para lo que está ordenado el tiempo de Cuaresma, para celebrar la Pascua. Y vamos a descubrir los 2 motivos principales. La liturgia cuaresmal prepara para la celebración del misterio pascual tanto a los catecúmenos, haciéndoles pasar por los diversos grados de la iniciación cristiana, como a los fieles que recuerdan el bautismo y hacen penitencia. Que está perfectísimamente formulado. Es decir, que la Cuaresma es un tiempo de preparación. Por una parte, la Cuaresma tal como la tenemos configurada, ya tenemos datos históricos de que en el siglo IV ya se celebraba la Cuaresma, no como lo hacemos ahora, pero más o menos, ¿no? Pero ya desde el siglo II se tienen datos históricos de que el misterio pascual iba precedido de una preparación. Lo de los 40 días, esto ya está ya claro que a partir del siglo IV ya queda configurado. Entonces, en este tiempo de preparación, todas estas cosas no surgen, diríamos, de una manera programada. Sí, aquí lo único programado es que Jesús nos dejó un mandamiento: haced esto en conmemoración mía. Y entonces la Eucaristía es mandato de Cristo, que lo tenemos que celebrar. Pero sobre lo demás, pues la misma historia, el Espíritu Santo nos ha ido iluminando a la Iglesia para ir descubriendo pasos. ¿Me explico, no? Y entonces se encuentran con un primer asunto, con que el bautismo se recibe con una serie de pasos y de ritos. Nosotros hemos tenido la ocasión en el año pasado de participar en algún momento con los 2 catecúmenos que se bautizaron. Algunos asistiríais incluso a algunas de las Eucaristías en las que se hicieron los ritos preparativos, ¿no? Bueno, no voy a hacer ahora memoria de esto. Pero quiere decirse que la Iglesia se encuentra con unos catecúmenos a los que está preparando no solo con catequesis, sino también con ritos prebautismales, y entonces se configura la Cuaresma como el tiempo ya último para la iniciación de los que van a ser bautizados en la vigilia pascual. Entonces, aquí nos encontramos una primera pista de que la Cuaresma tiene una dimensión pascual. Nos preparamos para celebrar la Pascua de Cristo. Junto a ello, en la primera Iglesia empieza a aparecer toda la problemática de sobre todo donde más surge es con el momento de persecuciones, con los que reniegan de la fe, y cuando se acaba la persecución vuelven. ¿Y qué hacemos con
con los que renegaron de la fe y ahora quieren otra vez? Pues alguno dijo, pues nada, los volvemos a bautizar y borrón y cuenta nueva. Esto es lo que hacen, por ejemplo, los adventistas y los testigos de Jehová, ¿no? Claro, el concilio de Nicea, muy posterior, pues ya en el siglo IV, deja la doctrina bien clara. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Bautismo no hay más que uno. No se puede repetir. Y entonces la Iglesia tiene conciencia de sí misma, porque está guiada por el Espíritu Santo, de que el poder del perdón que Cristo ha dado a su Iglesia en la persona de los apóstoles se recibe fundamentalmente en el sacramento del bautismo, pero también en lo que llaman algunos santos padres en el nuevo bautismo. Es decir, que ven la necesidad de que tiene que expresarse un gesto sacramental para que el cristiano que ha roto la alianza con el Señor pueda recibir el perdón del Señor y ser incorporado a la Iglesia. Todo esto fue un proceso muy complicado, pero la Iglesia siempre tuvo conciencia de que Jesús le había dado el poder para el perdón de los pecados. Es decir, que no hay un momento concreto donde quede claro lo del sacramento de la penitencia, pero que la penitencia se celebró desde los primeros momentos de la historia de la Iglesia, esto es incuestionable, que es apostólico. Entonces, te encuentras con un segundo cuerpo, el de los catecúmenos que se tienen que bautizar, y el de los pecadores que tienen que ser reconciliados. Entonces, la Iglesia pone en situación de penitencia, había penitencias que no eran de 40 días, algunas podían ser de años. Pero ¿cómo formula esto? Sobre todo es yo no sé en la tradición oriental, ahí me lo conozco menos, pero en la tradición romana está bien claro. Y 40 días antes de celebrar el Triduo Pascual, el obispo les impone las cenizas y los pone en el régimen de los penitentes. De tal manera que los penitentes van a la asamblea litúrgica del domingo, igual que los catecúmenos, pero cuando se hace la oración de los fieles, dice el diácono, eso que nos dice él al final de la misa, entonces se decía a mitad de la misa, ite misa es, marcharos que va a empezar la misa. Y entonces los catecúmenos y los pecadores se tenían que marchar. Los catecúmenos ni siquiera se sabían el Padre Nuestro. El Padre Nuestro solo se les enseñaba ya en los ultimísimos pasos antes de bautizarse. Porque el Padre Nuestro es en la ley del arcano, es uno de los elementos identificativos más concretos que tenemos nosotros, porque es las primeras palabras del Señor. Entonces, la Iglesia establece este tiempo en el que luego ya se va configurando los 40 días, el desierto, empiezan a echar cuentas, el domingo, aunque sea Cuaresma, es el día de la Pascua, no hay que hacer ayuno, pues entonces ya no nos salen 40. Entonces tuvieron que hacer ahí unas chapuzas para adelantar, porque originariamente en la liturgia romana aparece incluso en las antífonas, comenzaba el primero de Cuaresma, con el salmo me invocará y le escucharé, que es el salmo del desierto, ¿no? Sin embargo, añaden 4 días más, un miércoles, para que te salgan los 40 días del ayuno, en recuerdo y en actualización del ayuno de Jesús en el desierto. Entonces de aquí sale más o menos la historia de la Cuaresma. Luego, la cosa, como pasó en el final de la Edad Antigua y luego en la Edad Media, se recargó mucho la cosa, y de tal manera que ya había un momento en que no se tenían, quedaba todo muy confuso, y el concilio lo que pide en la reforma litúrgica es volver a lo originario. Por ejemplo,
por ponernos nada más un detalle, por no liarnos, se dividía tiempo de Cuaresma y luego tiempo de pasión. ¿Te acuerdas el tiempo de pasión? Que era el sábado antes del quinto domingo de Cuaresma, y el símbolo que todos cantábamos cuando éramos chiquitos y íbamos a la iglesia, ¿cuál era? Que estaban tapados los santos. Estaban tapados los santos. ¿Sí? Todo esto se suprime, eso de, porque se llamaba la última semana, se llamaba Semana de Pasión. Se suprime. Ya no queda más que un reducto que dice el misal: Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Es lo único que queda, pero el tiempo de pasión ya no queda propiamente, así como fórmula. Entonces, de tal manera que la Cuaresma comienza el miércoles de ceniza y acaba en la tarde del jueves santo. Otra cosa que se nos cambia, acordaros, cuando éramos pequeños, los 3 jueves que brillaban más que el sol, tu madre te ponía por la mañana hermosísima, bueno, y luego tú ya de mayor te ponías la mantilla de la peineta y se iban recorriendo los monumentos. La gente no iba a eso de los oficios. Diría Rafa que era un chico muy practicante, pero ni Rafa iba a asistir a los oficios. No, los oficios eran una cosa de los curas y de 4 beatitas. Nadie sabía nada de los oficios, lo que eran el monumento, las estaciones, las procesiones. Eso era la Semana Santa nuestra, ¿no? Y luego, ¿vosotros sabéis por qué se fue adelantando? Porque el trigo empieza por la tarde del Jueves Santo y acaba en la tarde del Domingo de Resurrección. Pero el trigo tiene 2 días de luto y un día de gloria, ¿no? Viernes y sábado santos son los días penitenciarios por excelencia, y el Domingo de Resurrección. ¿Cuándo comenzaba? ¿Cómo se llamábamos nosotros al sábado? Sábado de Gloria. Ya a las 8 de la mañana, menos mal que era en latín y no se enteraba nadie, se encendía el cirio pascual, pero están ellos mismos, y cantaban a las alabanzas esta noche. Esta es noche que brilla más que el día. Como canto en latino no se enteraba nadie, ¿no? Y entonces se adelanta la vigilia pascual a las 8 de la mañana. Y a las 11, ¿os acordáis? Porque nosotros no íbamos a esos sitios. ¿Qué estabas haciendo tú a las 11 de la mañana del sábado de Gloria? Pues te tenía tu madre ya preparada la lechera, o el cazo, o lo que fuera, para que cuando empezaban a voltear las campanas, cuando se cantaba el Gloria, íbamos todos los chiquitos con los pucheros y las lecheras a la iglesia a por el agua bendita. Bien, todo esto se adelanta. ¿Sabéis por qué se adelantó? ¿Sabéis por qué se adelantó la celebración del Pascual a las 8 de la mañana? Primero dijeron, mira, los canónigos dijeron, mira, si en lugar de a las 11 de la noche lo hacemos a las 4 de la tarde, luego ya se corta la Cuaresma y ya podemos cenar. Es que entonces había ayuno de verdad, no os cuento que tenemos ahora, Pues aunque hay algunos que no creen en lo del ayuno más que para la estética, resulta que Jesús ayunó 40 días por algo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen? Adelantan la vigilia a las 5 de la tarde para poder cenar. Y ya uno dijo, oye, ¿por qué no adelantamos un poquito y ya podemos comer? Esto fue un problema de canónigos y se celebraba con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? La vigilia santa de la noche de la Pascua a las 8 de la mañana. Bien, esto era por contar un poco chascarrillos, pero que son historia, y por eso vemos la necesidad de reformar el misal romano, a pesar de lo que algunos de los jovencitos clérigos añoren
de volver a hacer todos esos ritos, de poner las manos así y de esas cosas tal. En el fondo les encanta, me dicen que no. Bien, el tiempo de la Cuaresma está ordenado a la preparación de la celebración de la Pascua. La liturgia cuaresmal prepara para la celebración del misterio pascual tanto a los catecúmenos, sin gafas nada, haciéndolos pasar por los diversos grados de la iniciación cristiana, como a los fieles que recuerdan el bautismo y hacen penitencia. Aquí tenemos los dos objetivos de la Cuaresma. El catecúmeno da los pasos para celebrar en los tres sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, su incorporación al misterio de Cristo. Y los bautizados, ya se habla de todos, no se habla de penitentes, sino que todos entramos en el mismo saco, todos vamos a recibir las cenizas. Vamos a empezar el proceso todos. Entonces, lo que vamos a hacer, recordar el bautismo y hacer penitencia. Esto sería lo que nos daría. Voy a cerrar porque si no, ya sabéis lo que me enrollo yo. Y voy a volver al documento del Papa, que aquí está, yo lo he troceado en algunos de sus aspectos, pues os puede servir. Entonces, fijaros cómo todo esto que nos dice el Papa responde a lo mismo. Dice Francisco: la alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús. El querigma, esa palabra que le gusta a él repetir tanto, y que es que Cristo ha muerto y ha resucitado. De aquí nace nuestra alegría. En este se resume el misterio de un amor, qué bonito es esto, tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo. Esto es lo que les dijo el Papa a los jóvenes en la Christus Vives. Es celebrar algo tan real, tan verdadero, tan concreto, que es el amor de Cristo. Y entonces aquí hace un excursus duro a los que rechazan, y esto no solo yo lo está pensando el Papa en los de fuera de la Iglesia, también nos lo plantea a los cristianos que estamos muy secularizados. Dice el Papa: quien cree que este anuncio rechaza la mentira de pensar que somos nosotros quienes nos damos origen a nuestra vida, mientras que en realidad nace del amor de Dios Padre, de su verdad, de dar la vida en abundancia. Fijaros aquí lo que supone. Eso es lo que les decimos nosotros a los chicos en la catequesis cuando se van a confirmar, que ellos no se confirman, que quien nos confirma es el Espíritu Santo. Esto no es un paso que doy yo doy una respuesta a una llamada. La iniciativa la tiene Dios, la iniciativa la tiene la gracia. Entonces, ante el peligro constante que tenemos los cristianos de creernos los protagonistas de la película, el Papa nos recuerda que para prepararnos a celebrar el misterio pascual tenemos que descubrir que es un don, que es algo que se nos regala. Y entonces el Papa aquí sí que nos mete caña y dice: en cambio, si preferimos escuchar la voz persuasiva del padre de la mentira, el Evangelio de San Juan, que habla del diablo así, corremos el riesgo de hundirnos en el abismo del sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en la tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de la experiencia humana, personal y colectiva. Aquí yo creo que tenemos una necesidad radical de conversión, también los creyentes, porque el secularismo ha entrado en nuestra vida de fe y ha entrado en la Iglesia. No solo el mundo es el que se ha hecho ateo,
sino que nosotros mismos nos creemos los protagonistas de nuestra propia salvación. Y la salvación es algo que recibimos activamente, no digo que seamos sujetos pasivos, pero que recibimos, porque el que nos lo da es el Él. Entonces aquí el Papa nos pone sobre aviso. Y va a hacer ya una primera alusión a la forma, diríamos, de conversión, que es la más radical y la más fundamental en nuestra vida de bautizados, que es el sacramento de la penitencia. Y aquí lo pone ya el Papa en el primer apartado. Y dice estas palabras tan bonitas y tan hondas. Mira los brazos abiertos de Cristo resucitado. Déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer una y otra vez. En el sacramento de la penitencia es donde se condensa todo el proceso de la conversión del ser humano. No digo que solo con que te confieses ya, no, es un proceso, pero donde se hace nuclear, donde lo palpamos, es acercarnos con estas palabras tan bonitas. También estas palabras son de la Christus Vivi, que les dijo a los jóvenes: mira los brazos abiertos del Salvador. El sacramento de la penitencia. Entonces él vuelve a remitir a otra experiencia básica, que es la del apóstol San Pablo, cuando dice aquello que me amó y se entregó por mí. No se puede expresar de una manera más sencilla y más densa la experiencia del cristiano. Me amó y se entregó por mí. Y entonces el Papa nos invita a que hagamos en esta Cuaresma la experiencia de la misericordia, solo en un cara a cara con el Cristo crucificado y resucitado. Así que aquí es donde se tiene que dar lo más medular de mi camino cuaresmal, junto, que luego se verterá en el sacramento de la penitencia. Se condensará en un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Y por eso aquí el Papa va a dedicar, que es lo que más dedica en todo el mensaje, a la oración. A la oración. Entonces, la oración como elemento básico. El cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecérselo. Por eso, el lema tan bonito de San Pablo: en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Bien, entonces van apareciendo elementos, el más clave de todos, la confesión, la experiencia de misericordia, el diálogo de oración, y ahora es cuando va a entrar en la oración. Y al hablar de la oración, el Papa la oración es abrirme a Dios, hablarle, pero sobre todo es escucharle. Y nos va a poner otro elemento clave, otra de las armas cuaresmales, que es la escucha de la palabra. Cuanto más nos dejemos fascinar por su palabra, más lograremos experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros. No dejemos pasar en vano este tiempo de gracia, aquí nos ataca bien, con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a Él. Ahora los jóvenes ya estáis más domesticados, pero en mis tiempos, cuando éramos más progres, y decíamos, bueno, ¿y por qué me tengo que poner yo ahora de ayuno y de luto? ¿Y por qué me tengo que poner de morado? Yo lo haré cuando me cuadre, cuando me pida el cuerpo. Entonces el Papa, frente a estos planteamientos, le dice:
no dejemos pasar en vano este tiempo de gracia, con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a Él. San Pablo lo dice de una manera espléndida en la lectura del miércoles, cuando dice: este es el tiempo de la gracia, este es el día oportuno, el día oportuno. Entonces, aquí hay cosas muy bonitas que yo os invitaría a que las leyerais despacio. La apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos. Es que titular uno de los apartados con esta frase es tener mucho estilo. El Papa Francisco tiene un estilo muy directo. La apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos. Yo no sé si nos lo terminamos de convencer de que Dios tiene una voluntad apasionada de dialogar contigo y conmigo. Y en la Cuaresma tenemos que buscar escucha de la palabra y tiempos de oración. Sobre el tiempo de oración yo he dejado aquí esto por casualidad, porque a lo mejor alguno que está todavía dubitando, pues a lo mejor se lo piensa, ¿no? Aquí está la lista de los ejercicios espirituales. Yo sé que tenéis cosas mucho más importantes que hacer un fin de semana que ir a perder el tiempo a estar ahí callados, por aburrimiento, o peor todavía, vaya un miedo, estar 3 días en silencio, si se me aparece no sé quién. Es que hay algunos que bueno, otros no pueden, porque claro, yo me he comprado una yunta de bueyes y la otra noche me acabo de casar y como voy a dejar al marido. Bueno, aquí está la lista, cada uno que... Hay otras formas y otros sitios, pero nos viene a todos muy ricamente 2 o 3 días de silencio, en esto o en otra tanda o en otro ambiente. Lo mismo con lo de la confesión, que no es la confesión en la parroquia, que puede ser la confesión donde sea, es hacer una buena confesión. Bien, y en el asunto de la escucha de la palabra, ahí tenemos, bueno, además de una cosa que yo sé que muchos de vosotros la utilizáis, diría que de los que estáis aquí más de la mitad, el todos los días leeros el Evangelio, pues en la Cuaresma tenemos una ocasión mucho más bonita, bueno, muy bonita, de ir haciendo el recorrido cuaresmal. Os doy nada más una pista. La mitad de la Cuaresma van a esperar, sobre todo los primeros 10-15 días, están centrados en temas claves de lo que son los elementos básicos de la Cuaresma: el ayuno, la penitencia, las horas de misericordia, la oración. Entonces, tanto la lectura del Antiguo Testamento como el Evangelio van en torno a estas cosas. Y ya a más de la mitad de la Cuaresma se corta y se comienza a escuchar el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, sabéis que no se escucha en los días de diario durante el tiempo normal, se escucha sobre todo en la segunda parte de la Cuaresma y todo el tiempo de la Pascua. Y se va en Cuaresma serían textos más de la polémica de Jesús con los fariseos, su lucha contra el mal. En la Pascua serán más los aspectos gozosos. Bien, tenemos una guía y luego tenemos una segunda guía y quizás sea la más importante, y es los evangelios de los domingos. Este año, en el ciclo A, tenemos la siguiente trayectoria. Siempre en los domingos de Cuaresma se lee el primer domingo las tentaciones de Jesús en el desierto, nos pone en situación de desierto y de lucha contra el mal. Este año, pues en el relato de San Mateo, que es el evangelista de él. El segundo domingo de Cuaresma es como si se nos colocara, es como cuando tú vas a hacer un viaje y lo primero que tienes en tu guía es a dónde vas a ir.
¿Qué es lo que vas a ver? Voy a ir a París. Pues voy a prepararme a ver qué monumento voy a ver qué hotel. Entonces, nada más empezar la Cuaresma, tú ya te pones cara a cara con el resucitado. Yo voy camino de renovar mi vida con el resucitado. Por eso el segundo domingo de Cuaresma se me presenta a Cristo glorioso en el Monte Tabor, pero que tiene que pasar antes por la cruz. Por eso siempre es un evangelio clave. Y luego este año, en el ciclo A, o ciclo 1, se leen 3 evangelios que se llaman en la tradición catequética de la Iglesia los evangelios catecumenales, porque son los evangelios que se leen a los catecúmenos cuando ya van a dar sus últimos pasos. Entonces, el tercer domingo de Cuaresma, hay ya un cura que tiene escogido ese evangelio, es el de la samaritana. Jesucristo es la fuente de agua viva. Fijaros qué connotaciones con el bautismo, con la vida nueva de Cristo. Cuarto domingo, Cristo, la luz del mundo. Recordad la celebración de la vigilia pascual, el protagonismo que tiene la luz, el cirio. Pues el cuarto domingo de Cuaresma se lee el evangelio del ciego de nacimiento. Cristo es la luz y a nosotros nos abre los ojos para que seamos luz también. Y el quinto domingo es el domingo de Lázaro, en el que se nos presenta a Jesucristo como la resurrección y la vida. Entonces, lo que hemos pensado los curas, de complemento a la celebración del domingo, es que las charlas cuaresmales que tendremos los lunes estarán centradas en los 5 domingos. No los 5 domingos, perdón, en los 5 evangelios. Es decir, que el primero lo dedicaremos a las tentaciones, la experiencia del desierto, la soledad, la oración, la lucha contra el mal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, van a ir centradas en los evangelios de los domingos. Para que, como dice el Papa, lo dice de una manera también muy bonita, a ver si encuentro la frase, las tengo yo por ahí repartidas. Dice: en este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel en el desierto, a fin de poder escuchar finalmente la voz de nuestro esposo, para que resuene en nosotros con mayor profundidad y disponibilidad. Cuanto más nos dejemos fascinar por su palabra, fijaros qué cosa más bonita, dejarse fascinar por la palabra de Cristo, más lograremos experimentar su misericordia gratuita para con nosotros. Entonces, tenemos que estar, lo que le vamos a oír a Jesús en el desierto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser uno de nuestros días. Y luego, ay, las 9, voy muy bien de tiempo. Voy muy bien de tiempo. En este asunto, vamos, en este mensaje de este año, otros lo ha trabajado más el Papa. Así como trabaja mucho la oración y trabaja mucho el perdón y al final las obras de misericordia, el asunto del ayuno le saca poco. Y yo no me voy a extender. Yo sé que para nosotros es un poco, tenemos poca sensibilidad. Tenemos poca sensibilidad porque somos muy racionalistas. Por un lado va el cuerpo y por otro va el alma. Así nos educaron. Y entonces, ¿y qué tiene que ver para tener una experiencia de Dios? El ir un poco despojado de lo material. En todas las tradiciones religiosas, el ayuno ocupa un lugar importantísimo. No solo pensemos en el Ramadán
de los musulmanes, lo que supone para ellos el mes del Ramadán no poder beber ni agua de sol a sol. Pero eso lo hacen por una experiencia de fe, por una experiencia religiosa, no lo hacen por masoquismos. Pero lo mismo que eso, pensemos en nuestros hermanos de Oriente. ¿No tenéis algún conocido, alguna conocida que sea de ortodoxo? Y os dicen, pero bueno, es que la cuaresma que hacéis los católicos es de chiste, ¿eh? Lo nuestro es de chiste. Y claro, llega el miércoles de cenizas. No, yo ya cumplí los 65, ya no estoy obligado. No estoy obligado. Eso de pasar hambre. Pasar hambre sabiendo cuánta gente está pasando hambre en el mundo. Y tener experiencia de limitación, de que es Dios el que me va a llenar. Eso o se experimenta racionalmente, yo creo que es un poco difícil de captar. Pero el ayuno tiene una doble dimensión. Tiene la dimensión personal del despojarse para poder dejar el hueco a Dios, que entre Dios en uno mismo. Y luego, esa otra, para ese otro capítulo sí estamos mucho más sensibilizados. El pan que yo no voy a comer se tiene que convertir en el pan solidario de los que pasan hambre. Y entonces el ayuno se tiene que convertir en limosna. Entonces yo sí os invitaría a que, no voy a decir el ayuno, cada uno que se nos apañe como pueda, pero yo creo que algunos gestos de privarme, yo me imagino que lo habréis sacado este fin de semana con los colegas. Por ejemplo, ¿cuál puede ser el ayuno más trágico para un chico joven? Esto sí que es un ayuno, ¿eh? Es un vaciarte de noticias para poder abrirte a la voz de Dios. No tan joven. Yo no sé, no, joder, pues no. Yo no entiendo, a mí ya hay algunos que ya no me mandan. Hay personas que las admiro en otras cosas muchísimo, y yo, pero ya a las 8 de la mañana ya han mandado 7 WhatsApp. Pero bueno, esa persona cuando reza, y cuando, bueno, ducharse me imagino que sí se duchará, pero luego no tiene tiempo para rezar, porque tiene tiempo para whatsappear. Bueno, el ayuno, hay muchas formas de silencio, de ayuno, de vaciamiento. Si es que estamos tan llenos que no le dejamos abrir sitio. Si este es el problema de nuestro, incluso de los cristianos, ahí ha entrado el paganismo en nuestra vida. Que tenemos las neveras tan llenas de cosas, tenemos las parroquias tan llenas de productos, que no le dejamos lugar a Dios. No le dejamos lugar a Dios. Si ya lo tenemos todo hecho nosotros, el vaciarse, verle a Jesús 40 días con sus 40 noches, no solo del pan y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, y la solidaridad, yo creo que es un momento, toda la vida cristiana tiene que ser en gestos de cercanía, de solidaridad, de servicio, pero en Cuaresma yo creo que lo tenemos que intensificar de una manera especial. A esa persona a la que tengo un poco olvidada, a ese asignatura pendiente que tengo ahí sin despejar, y cuándo me voy a poner al habla y voy a decir, oye, que tenemos que sacar todo esto que nos está separando desde hace mucho tiempo. No estoy hablando de enemigos ni de gente con la que no me hable, pero yo creo que hay muchas formas de restablecer la comunión, y una de ellas es en las horas de misericordia. Entonces yo lo que sí os animaría, es
a que con las ofertas que nos presenta la parroquia, tenemos exposición del Santísimo todos los jueves y este tiempo de Cuaresma de una manera, como diríamos, más significativa. Tenemos el Via Crucis los viernes a las 12:30, y algunos ya lo tenéis medio preparado. Tenemos los ejercicios espirituales 2 días, que no llegan ni a 2 días. Los días de ayuno, pues aquí nos atenemos a la norma canónica, de 18 a 60 años, es decir, que aquí, quitando 3 o 4 que están en la última fila, los demás, bueno, y ese chaval que tú todavía no llegas, no estamos sujetos a la ley de ayuno ninguno. O sea, sé que tranquilos, nosotros no tenemos que cumplir la ley. Y la abstinencia, claro, decimos, qué tontería, con los ricos que están los langostinos, qué tontería. Ahora, nos tenemos que pensar lo que supondría en nuestras tierras rurales hasta la guerra civil o después de la guerra civil. Y en España además que teníamos otra cosa, porque en España teníamos la bula. ¿Tú sabes lo que es la bula? Una peseta. Con una peseta ya estabas licenciado. Y sin embargo, en Francia, en Italia, en todos los países católicos, estaban sin probar carne de lunes a sábado. Todos los viernes era día de ayuno. Nosotros, gracias a la Reconquista, dedicamos a los moros y a la peseta que pagábamos de la bula de la Santa Cruzada. ¿Tú te acuerdas, Cristóbal, que pagaban la bula de la Santa Cruzada, ¿Qué? Es que la peseta era para los pobres. Tú, según tus ingresos, tendrías que dar un poquito más. Pero quiere decirse que ha estado todo tan deteriorado que ya nos reímos y hemos perdido los valores fundamentales. Y yo os invito a que los recuperemos. La pequeña comunidad. Pues yo mis abstinencias tendrán que ir con el internet, porque esto no es mortificación para mí. Pero el estar moneando como hay otros, que no quiero yo señalar, a las 12 de la noche perdiendo el tiempo en lugar de estar durmiendo para estar por la mañana fresco para rezar, pues yo a lo mejor mis penitencias tienen que ir más por el internet que por otras cosas. Bien, cada uno se tiene que buscar la vida, Días de ayuno, para los que tienen edad y para los que no tenemos edad, aconsejable. Miércoles de ceniza, Viernes Santo y aconsejable, que lo dice el concilio, el Sábado Santo. Los quicos, que eso se lo saben muy bien algunos, están desde que comienza la misa del Jueves Santo hasta la Vigilia Pascual a pan y agua. Durante todo el trigo sacro están comiendo lo mínimo. Bueno, a quien le ayuden estas cosas, pues. Y luego la limosna penitencial. Ya nos tendrá preparado Nidia, recuérdaselo, que tiene que poner en los cepillos los cartelitos. Limosna penitencial. Si tú te abstienes de cosas a los chiquitos en la catequesis, en la misa del domingo, hay que decírselo. Que se abstengan de chuches. Entonces, quitarme de algún capricho, quitarme de algo que me cueste. Y el dinero que podamos recolectar, tenemos 2 colectas especiales. Ahora la primera, el miércoles de ceniza, y la última en la misa del Jueves Santo. Entonces, si podemos dar a iglesia necesitada, para que lo manden a Siria o a Venezuela o donde sea, si podemos dar a Cáritas para las madres solteras, podemos tener un gesto solidario de nuestras abstinencias, de los caprichos, si yo me he quitado. A lo mejor para alguna el capricho va a ser 40 días sin entrar al Corte Inglés.
No entrar, porque hay que mortificar primero los ojos. Porque después de los ojos, claro, alguna puede entrar en depresión. Una prima mía, en serio, mi prima la mayor, decía, yo, cuando vivían en Cuatro Caminos, decía, yo cuando me entra la depresión, me cojo el metro, me bajo a la Puerta del Sol, me voy al Corte Inglés, subo, bajo las escaleras, revuelvo 4 cosas y vuelvo a que me vaya. Una terapia. Bueno, sin cachondeo, Bien. Y aquí hay un mini calendario. Hay alguna errata, que ya sabéis que las personas que hacen esto a veces meten la gana. Por ejemplo, en las confesiones, además de los domingos en las misas, don Anselmo ya lo hace de normal durante todo el año, los jueves de 11:30 a 12 está confesando. Y entonces nosotros vamos a estar el miércoles por la tarde, de 7 a 7:30, y el jueves por la tarde, de 7 a 7:30, y luego cuando quiera, porque una última cosa y ya con esto acabo, que no tiene que ver expresamente con la Cuaresma, sino que tiene que ver con la vida espiritual. Otra de las ayudas que nos ofrece Jesús a través de la comunidad cristiana es una persona que nos acompañe espiritualmente. Y eso es de mucha ayuda. Que yo me entreviste pues cada mes y medio con una persona que le cuente un poco cómo marcho, cómo va mi oración, dónde andan mis peras, mis cosas. Hombre, si es sacerdote, más completo, porque incluso es el sacramento de la penitencia. Pero Alejandro, tú haces el acompañamiento a algunos chavales y tú todavía no puedes absorber, ¿no? Es decir, en esto, mirad, esto yo os lo he dicho alguna vez. Para mí una de las cosas que más me molestan es oíros decir, es que como te veo siempre tan ocupado, es que me da vergüenza pedirte un poco de tiempo. Mira, si un cura no tiene tiempo para escuchar a un feligrés, ¿a qué se dedica un cura? Entonces estoy yo aquí de ejecutivo para que funcione el negocio, ¿no? La empresa. Y a mí me ayuda, como me imagino que a Rafa le ayuda un montón. Hombre, a veces te cuesta trabajo, como a mí, meterte en el pellejo de la otra persona, escuchar, ayudar. Pero para un sacerdote es uno de los momentos más hermosos de su experiencia como sacerdote. Y los que somos modernos, con lo de los grupos, ¿os acordáis? Aquello que todo en los grupos iba a solucionar. Hacíamos el grupo de revisión de vida, el grupo de matrimonios, el grupo de no sé qué, y se nos olvidó, porque tú tenías director espiritual antes de los grupos, pero luego ya eso ya... Entonces, una cosa y otra, que lo grupal es muy importante, pero lo personal, tú a tú. Bueno, aquí tenéis el calendario y vamos a ponernos pasado mañana en marcha. Invoco, termina el Papa, fijaros en palabras más bonitas, invoco la intercesión de la bienaventurada Virgen María sobre la próxima Cuaresma, para que escuchemos la llamada a dejarnos reconciliar con Dios. Este es el objetivo principal. Fijemos la mirada del corazón en el misterio pascual. Nos tenemos que emborrachar de mirar a Jesucristo en la cruz y de verle resucitado. Y nos convirtamos a un diálogo abierto y sincero con el Señor. Reconciliar, mirar a Cristo y un diálogo sincero. De este modo podremos ser lo que Cristo dice de sus discípulos: sal de la tierra y luz del mundo. Pues yo os animo y me animo a mí mismo a que nos pongamos en marcha en el recorrido cuaresmal y que podamos celebrar el misterio de la Pascua este año con mucha intensidad. Algunos montando en bicicleta,
y otros en casa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando pone ahí un